Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a todos a este webinar titulado ¿Qué son los incidentes adversos y cómo participar en el Comité de Tecnovigilancia? Nos da muchísimo gusto estar acá con ustedes el día de hoy para platicar acerca de un tema muy interesante en términos de ingeniería clínica y sobre todo de un tema que, pues bueno, no siempre nos toma con las manos, o bueno, con la organización que a nosotros nos gustaría. Pero bueno, lo bueno es que hay mucha literatura detrás, muchos estudios realizados y pues bueno, a nombre de nuestra compañía Think, les doy la más cordial bienvenida a que va a ser una charla interesante para poder, pues bueno, decodificar estos incidentes adversos y sobre todo ver cuál es el rol del ingeniero clínico en términos de tecnovigilancia. Primero que nada, la ingeniería forense o la tecnovigilancia es mucho como lo que vemos en cualquier show de televisión tipo CSI y demás, en donde se realiza una investigación acerca de un acontecimiento que ocurrió y que desafortunadamente pudo haber afectó o le costó la vida a un paciente o una persona. Estos incidentes adversos han sido tema de estudio alrededor del mundo y a través de técnicas y ramas de la ingeniería, tales como la ingeniería forense. Pues bueno, hemos podido avanzar sobre todo en no solamente saber por qué pasó, sino prevenir de que esto vuelva a suceder. La tecnovigilancia en sí pudiera considerarse como un mito urbano entre por lo menos la población mexicana, y estoy seguro que seguramente otros países en Latinoamérica cuentan con esta pequeña confusión acerca de, bueno, cómo se come la tecnovigilancia o qué es lo que debemos de hacer en términos de tecnovigilancia. Dado a que la tecnovigilancia es relativamente nueva, digamos, no tiene más de 20, 15 años, pues bueno, hay muchísimas dudas acerca del fin último. Y digo, pues bueno, pudiera sonar que es mucho 10, 15 años desde que empezamos nosotros a realizar estudios y justificar lo que después se volvió la NOM 240 aquí en México. Pero bueno, se trata más acerca de la producción y análisis de datos que realmente llevarla a cabo. Una de las cuestiones más importantes de la tecnovigilancia es el análisis de las causas raíces de todos estos incidentes adversos o eventos adversos, como lo van a ver en esta presentación. Pues lo que realmente buscamos con el tema de la tecnovigilancia es prevenir, producir datos para poder prevenir que estos accidentes o incidentes vuelvan a suceder. Y eso es realmente lo que buscamos hacer cuando tratamos de recrear estos hechos en cualquier área de la institución de salud, desde un área de hospitalización, en donde un paciente pudo haber recibido una dosis errónea de infusión o de líquido o de medicamento en infusión a través de un dispositivo, o inclusive hasta tal vez al momento de hacer una prueba con una batelenguas, pues llega, se rompe y perfora por ahí la lengua del paciente, ¿no? Recordemos que un dispositivo médico es cualquier aplicación de la tecnología para ayudar a prevenir y sobre todo a tratar la salud cuando se ve comprometida. Entonces, debido a que desde una batelenguas hasta una resonancia magnética son considerados como dispositivos médicos, estos entran dentro del criterio de la tecnovigilancia, pues lo que buscamos es reducir estos incidentes a través del análisis de datos. Entonces, se ha ido impulsando también un tema que se le conoce como una de las ramas no nombradas de la ingeniería, se le conoce como ingeniería forense. Ingeniería forense es la recreación como tal de los hechos con el fin de investigar cuál fue la causa raíz de una situación que pudo haber afectado o que afectó la salud de un paciente, hablando exclusivamente en términos de ingeniería clínica, por supuesto, ¿no? Entonces, debido a que muchísimas publicaciones y muchísimos estudios también han demostrado que la cantidad de incidentes adversos ha aumentado a raíz del crecimiento de la tecnología, pues bueno, entender como tal la razón por la cual estos dispositivos fallan es vital. Y bueno, muchísimas personas pudieran pensar que el reportar un incidente adverso pues va a ser motivo de tal vez una sanción o de tal vez alguna multa o inclusive hasta el cierre como tal de un servicio clínico. Y pues bueno, esto es totalmente falso. El fin de la tecnovigilancia es realmente estadístico, en donde se busca producir datos para poder encontrar cuál es la causa raíz de una serie de problemas que se relacionan a un común denominador para poder llegar
a mitigarlo o por lo menos a disminuir esto. Entonces, por eso vamos a mencionar más adelante en donde la norma 240 hace mención a un comité de tecnovigilancia, en donde la finalidad de este comité de tecnovigilancia pues es analizar los datos que se tienen al momento con el fin de poder evitar, o más bien con el fin de poder determinar la causa raíz y evitar que éste vuelva a suceder. Ahora, esa ingeniería forense y la tecnovigilancia como tal, digamos que hablan de cuestiones distintas, pero llegan a un mismo punto, que es proveer datos, ¿sí? La ingeniería forense, como tal lo mencioné hace un momento, busca recrear los hechos de un acontecimiento con el fin de encontrar una causa raíz. Entonces, la tecnovigilancia per se se enfoca en el análisis de los datos con relación a una serie de registros que son incidentes adversos. Y con esto mismo, lo que se busca es llegar a una prevención, ¿sí? Producir datos a través de una investigación con el fin de prevenir que estos incidentes vuelvan a suceder. Incidentes como estos, ¿no? Seguramente a ustedes en el momento de estar haciendo estudios en su universidad habrán escuchado de la clásica placa de retorno de un electrocauterio que se conectó al paciente y pues bueno, sabemos que la placa de retorno es un componente como tal que cierra el circuito de transmisión de energía con el fin de disipar la concentración de energía en un área, ¿no? Entonces, por eso los electrodos como tal son más o menos de este tamaño, ¿sí? Un poquito más grandes, en donde toda esta área, ¿sí? de la placa pues se dedica a disipar la energía con el fin de que el punto de contacto pues no genere un daño hacia el paciente. Y pues bueno, la clásica es, ¿no? Casualmente el paciente o bueno, más bien no casualmente, ¿no? Pero desprevenidamente pues el paciente como tal presentó una quemadura al momento después de estar ya utilizando la unidad de electrocirugía. Y pues bueno, posteriormente a que sucede esto, pues bueno, hay que hacer una investigación con el fin de detectar por qué sucedió. Entonces traigan los registros de mantenimiento del equipo, cuándo fue su última prueba de inspección, si el equipo había presentado algún tipo de falla anteriormente, si el suministro eléctrico como tal había presentado alguna alteración, tal vez un pico por ahí que llegó a afectar el desempeño del equipo, si el equipo por supuesto se estaba utilizando bajo condiciones normales y bueno, entre algunas cosas. Y bueno, posteriormente a una investigación, pues los médicos concluyen que no hay razón aparente por la cual pues el equipo haya fallado, ¿no? Entonces, pues mencionan que es uno de esos eventos centinela en donde pues simplemente pasó, pero fue culpa del equipo, ¿no? Entonces, en ese tenor, pues bueno, una de las enfermeras como tal menciona que al paciente no se le rasuró antes de colocar la placa y pues bueno, esta pequeña o este pequeño problema como tal generó un gran impacto porque pues bueno, sabemos que el área de vello pues impide que se realice un contacto de la placa como tal con el pegamento y la piel y pues esto como tal, pues ¿qué pasó? Pues se fue despegando poco a poco y a menor área de contacto, mayor la concentración de energía. O más bien la misma energía se concentra en un área menor y pues esto llega y quema al paciente. Eso como tal es un evento adverso, es un incidente, ¿sí? Y lo que buscamos es llegar a esa causa raíz con el fin de detectar cuál fue esa causa raíz con el fin de poder prevenir que eso vuelva a suceder. Y lo mismo pasa bastante seguido, o bueno, ya no tanto, pero sí en la época de los 2010 más o menos a 2015, se presentaron muchísimos problemas con bombas de infusión y pues bueno, que creen cada uno de estos problemas llegó y ahora sí que amenazó la salud de diversos pacientes en Estados Unidos. Les voy a presentar a continuación uno de los resultados de los famosos estudios o análisis MAUDE, ¿sí? Que presenta la FDA, cuyo fin pues, es proveer estadísticos para poder realizar investigaciones, hacer conclusiones y poder establecer estrategias que disminuyan como tal la cantidad de incidentes que se presentan en el día a día. Y pues bueno, lo mismo pasa con las camas, ¿no? Tanto en movimientos mecánicos como en temas eléctricos, de corrientes de fuga hacia chasis, etcétera, etcétera, pues hay bastantes riesgos implícitos y cuando vamos a ver la diferencia entre un riesgo como tal y
un riesgo y un incidente que pues uno atenta a la prevención y otro atenta a la reacción, ¿no? Y bueno, iniciando con esta propia definición de la tecnovigilancia según lo que dicta la NOM 240, sí, lo voy a leer textual, dado a que es un extracto de la norma. Dice que el propósito de la tecnovigilancia es el garantizar que los dispositivos médicos que se encuentren disponibles en el mercado funcionen de la manera indicada conforme a la intención del uso del fabricante. En la autorización sanitaria correspondiente emitida por la Secretaría de Salud. Y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. Entonces, lo que estamos tratando de averiguar es que, o de determinar, es que realmente funcione el equipo según lo que dicta cada fabricante. Ustedes conocen el proceso de importación de un dispositivo en donde la entidad correspondiente de cada país debe de realizar evaluaciones de riesgos químicos, biológicos, radiológicos, eléctricos, mecánicos, etcétera, con el fin de poder determinar si este dispositivo es seguro para poder ser utilizado en pacientes. Entonces, nosotros tomamos en comparación al funcionamiento actual, bueno, más bien tomamos en consideración el propio funcionamiento adecuado del equipo, con la intención de nosotros conocer si el funcionamiento como tal pues está presentando alteraciones. Sigo con la definición y en caso contrario se tomen las acciones correspondientes para corregir y o disminuir la probabilidad de recurrencia de los incidentes adversos, con lo cual se busca mejorar la protección de la salud y seguridad de los usuarios de los dispositivos médicos. Como tal, no menciona que se vayan a hacer algún tipo de sanciones o de problemáticas o que esto implique pues sanciones como tal. Simplemente lo que buscamos es disminuir de la probabilidad de que esto vuelva a suceder como tal. Entonces, la manera en la que funciona la tecnovigilancia, pues existe un marco jurídico, por lo menos en la regulación mexicana, en donde se expresa cuáles son los mecanismos, la justificación, en dónde está basado el reglamento per se, ¿sí? Y cómo se notifican las modificaciones de esta normativa. Y pues bueno, hay tres partes principales de esta tecnovigilancia, ¿no? Que son los titulares de los registros sanitarios, que son ya sea proveedores o fabricantes de tecnología que importen esta tecnología al país, ¿sí? Nuevamente mediante las entidades aplicables a cada país, por lo menos en México utilizamos a la COFEPRIS para estas evaluaciones o acudimos a ellos, ¿sí? Entonces, digamos que ellos son los responsables de la operación como tal de la tecnología que ellos mismos están importando. Caso particular de la pandemia en donde, pues bueno, se tuvieron que realizar excepciones al proceso tradicional de la COFEPRIS para poder autorizar a ventiladores, caso puntual el del BSZ 20-02, que fue el ventilador que se liberó del Instituto Nacional de Nutrición, en donde se otorga como tal este permiso temporal, que es un registro sanitario temporal en sí. Entonces se autoriza por un periodo de tiempo y el periodo de tiempo es la pandemia. En cuanto se notifique que la pandemia ha terminado, que esperemos que sea pronto, por supuesto, estos equipos deberán de dejarse de utilizar. Entonces, ellos juegan un rol dentro del proceso de la tecnovigilancia, dado a que ellos son los responsables del ingreso de esa tecnología al país. Después tenemos a los usuarios, ¿sí? Que son los profesionales de la salud, usuarios de la tecnología. Estas personas son quienes utilizan dichas herramientas o dichos dispositivos para la aplicación, ya sea por fines de diagnóstico, tratamiento o rehabilitación. Y al momento de hacer esto, pues por supuesto que en ese momento tanto ellos como los pacientes se encuentran en riesgo según la naturaleza del dispositivo aplicable. Y por último, tenemos los usuarios de los servicios de atención a la salud o los pacientes, ¿sí? Estos pacientes pues son quienes están involucrados y quienes reciben el servicio de la atención de la salud utilizando en la mayoría de los casos pues un tipo de tecnología médica. Entonces, por esta misma razón es de vital importancia considerar a las tres partes para estos fines de la tecnovigilancia. Entonces, con esto dicho, la NOM 240 SA1 2012 define a la tecnovigilancia como el conjunto de actividades que tienen por objeto la identificación y evaluación de incidentes adversos producidos
por los dispositivos médicos en uso, así como la identificación de los factores de riesgos asociados a estos. Como lo mencioné en las diapositivas, hace 2 diapositivas, el fin de esta tecnovigilancia es analizar riesgos y poder determinar causas raíces para disminuir la cantidad de incidencias relacionadas a los dispositivos médicos. Vamos a ver a continuación cómo se incluye al ingeniero clínico o cómo debe de estar participando el ingeniero clínico, aunque esta norma como tal no especifica que un ingeniero clínico tenga que formar parte de un comité de tecnovigilancia. Se menciona el nombre del ingeniero biomédico, como le llamamos comúnmente en México, como un miembro en el que puede participar dentro del comité de la tecnovigilancia. Sin embargo, no especifica quién deba de liderar este comité, sino que cada institución de salud, con base a los perfiles de liderazgo, establecerá el liderazgo de este comité o de esta comitiva para la evaluación de estos incidentes que ponen en riesgo a la vida de los pacientes. Y pues bueno, este es un ejemplo del resultado de este análisis de incidentes adversos. Tenemos acá un reporte MAUDE, ¿sí? Como tal, que corrió desde el 2007 al 2009, en donde se reportaron un cierto número de incidentes adversos relacionados a dispositivos de infusión, ¿ok? Entonces, digamos que fueron X número de incidentes, ¿ok? Y entonces entre el 2007 y el 2009 se determinó que el 87% de los pacientes involucrados en estos incidentes resultó herido y el 13% murió o posiblemente morirá. Después, hablando de la causa raíz, ¿sí? Bueno, más bien del cómo sucedió, ¿sí? De la razón aparente, el 71% por infusión excesiva, el 5% por flujo libre, el 23% por causas desconocidas y el 1% por otras causas. Y por último, ¿por qué sucedió? Error usuario 55%, desconocido 42% y 3% otras causas. Si se fijan, aquí tenemos muchísima información. El 55% de estos incidentes adversos ocurrió por un error usuario. Esa es una razón y es un motivo y es un dolor de los hospitales y es una de las principales causas por las cuales el Comité de Tecnovigilancia, que a través de mecanismos de ingeniería forense y otras técnicas de investigación, podemos nosotros atender este problema. No importa si se han reportado 100,000 casos, ¿sí? Con el 50% de esos 100,000 casos, nosotros podemos salvar muchísimas vidas. El 13% de esos 100,000 morirá o murió o posiblemente morirá. Entonces, no importa si nosotros salvamos muchas o pocas vidas. Con el solo hecho de salvar una vida no deja de ser importante. Y aquí nosotros es donde podemos empezar a reforzar las estrategias de capacitación para que justamente estos incidentes adversos cada vez sean muchísimo menor de lo que han sido en el pasado. Entonces, repitiendo, estos temas de análisis de incidentes adversos no se hacen para poder sancionar a los servicios de salud. Y los invito a que si ustedes han pensado esto al momento de haber presenciado algún incidente adverso y su institución de salud no lo ha reportado, los invito a que tomen esto en consideración muy fuertemente, dado a que esa información puede servir como evidencia para salvar más vidas. Entonces, si ustedes no reportan estos incidentes adversos a la COFEPRIS, pueden generar, o más bien seguirán ustedes contribuyendo hacia el problema final. No importa si son estos errores usuarios o causas desconocidas y demás. Aquí lo importante es llegar a hacer un análisis y que todos y absolutamente todos los incidentes adversos se reporten y dejen de preocuparse porque no va a suceder que alguna institución normativa o algo por el estilo vaya a sancionarlos por ellos, ¿sí? Sino que simplemente se buscan producir estadísticas. Entonces, hay varios formatos de notificación de incidentes adversos. A través del comité, ustedes, a disposición de la norma, cuentan con unos formatos con los cuales ustedes deberán de notificar estos incidentes adversos y lo pueden hacer según su respectiva naturaleza. Por ejemplo, tienen acá la parte de investigación clínica, si ocurrió como tal ahí, si ocurrió por motivos relacionados al usuario, a los profesionales, o si la notificación como tal es relacionada al fabricante o al distribuidor.
Y eso como tal se relaciona exclusivamente con la parte del equipamiento médico o tecnologías de la salud. Entonces, el proceso general de la tecnovigilancia es que cada unidad de salud, o sea, cada institución de salud cuenta o debe contar con un comité que interceda siempre que exista un incidente adverso en la institución de salud. Al momento de existir estos incidentes adversos, este comité como tal se reúne para poder estudiar todas las variables y recopilar toda la información que se pueda obtener, así como también las evidencias. Entonces, ocurre como tal este incidente y el comité de tecnovigilancia en el que debe participar el ingeniero clínico como experto en tecnología médica, se pueden entonces evaluar y hacer una retrospección acerca de lo acontecido. Entonces, se evalúa lo relacionado a la aplicación de la tecnología, al estatus actual de la tecnología, a las competencias que mostraba a las competencias que demuestra como tal el personal médico, a las instalaciones hospitalarias, temas de infraestructura, temas de variables climáticas, es decir, todos los factores que puedan contribuir hacia que el equipo, o más bien, si no está relacionado con el equipo, tal vez está relacionado con una mala práctica médica. Entonces, por eso se debe de contar con este comité que debe de ser multidisciplinario con la intención de poder aportar hacia el mismo lugar que es que esto no vuelva a suceder. Les repito, no se trata de buscar al culpable, se trata de dar con la causa raíz con el fin de disminuir la incidencia de esto, o más bien mitigar la reincidencia de esto. Entonces, con los hallazgos se realiza un reporte de incidente adverso o de evento adverso, en donde como tal después pasa a la entidad regulatoria correspondiente en donde se realizan los análisis estadísticos para la producción de reportes y esos reportes como los que pudieron ver hace un momento, los análisis MAUDE, son contribuyentes hacia que esto disminuya cada vez más y podamos inclusive ayudar a la misma industria a crecer. Porque nosotros no sabemos, pero hay muchísimos equipos médicos que se fabrican y que se introducen al país y que no cumplen con temas regulatorios. Entonces, eso hay que encontrarlo y hay que comprobar que ese tipo de tecnología simplemente no ayuda, sino más bien reduce las posibilidades de crecimiento de nuestra institución de salud. Muy bien. Entonces, si hablamos de esto como un proceso, nosotros tenemos la entrada del proceso, que es la notificación. Tenemos ingeniería forense, que son las técnicas y herramientas, y en donde podemos nosotros, como les comentaba, hacer una evaluación en el momento de la tecnología, podemos realizar entrevistas también al personal médico, podemos revisar los históricos como tal del equipamiento médico en temas de servicio, de incorporación. Tenemos la salida como tal de este proceso, que son los reportes de los incidentes adversos, ¿sí? El análisis estadístico con el fin de poder identificar una repetitividad o causa raíz de este grupo de incidentes adversos. Entonces, ¿cuáles son algunas variables, propiedades o campos que a ustedes les va a interesar ingresar, ya sea a sus sistemas MMS o bien en su reporte o bien en algún ERP que ustedes tengan o en el Excel en donde estén haciendo la medición y la proyección de estos incidentes adversos? Porque de hecho es muy importante que también el factor, o más bien el área de estudio de riesgos, sea cuidadosamente considerada para poder disminuir riesgos también. Es decir, no necesitan existir incidentes adversos o acontecer incidentes adversos para que ustedes puedan estar haciendo evaluaciones de riesgo. Estas son algunas de las propiedades o campos o variables que ustedes pueden empezar a medir, que van desde la institución de salud en donde ocurrió. Tal vez ustedes trabajan en algún corporativo o trabajan en algún ministerio de salud o en alguna secretaría de salud o alguna dependencia de gobierno en donde se encuentren más de una institución de salud. Cuentan con el número de activo, la fecha de la incidencia, la clasificación, en donde puede ser daño menor, mayor o inclusive la muerte de un paciente o profesional de la salud. El tema de la incidencia, que fue lo que pasó, la descripción de esto, los responsables, hallazgos y la causa, que puede ser que el equipo falló, desconocimiento del usuario final, fallas en consumible, fallas en accesorio, fallas por temas de infraestructura, condiciones de uso inadecuadas o causas desconocidas. Y aquí es donde pues empiezan a hacer un poco la relación entre la clasificación del resultado final y la causa raíz per se del por qué sucedió esto. Y ustedes pueden hacer algún análisis en tendencia justamente utilizando métricos, por ejemplo, el número de incidentes,
relacionados al equipamiento médico por un mes. Tal vez los problemas más fuertes se encuentran en sus máquinas de anestesia o inclusive tal vez sus problemas más fuertes se encuentran en sus máquinas de anestesia marca X. También el número de incidentes adversos relacionados al equipamiento médico por clasificación, es decir, aquellos que le costaron la vida a un paciente, aquellos que los afectaron de manera grande o de manera chica, etcétera. También por causa podemos clasificarlos, podemos también hacer un poquito más de énfasis o un poquito más de profundidad en el métrico, por ejemplo, los números de incidentes relacionados a equipamiento médico, cuya causa sea falla en equipo médico y cuyo mantenimiento calendarizado haya sido ejecutado en una fecha menor a los 2 meses. Es decir, muy posiblemente la causa raíz de esos incidentes haya sido que el mantenimiento no estuvo bien practicado o el porcentaje de los incidentes adversos reportados a las autoridades. Y esto lo pueden empezar a cruzar por el tipo, por la marca, por el modelo, por la ubicación, por el médico, por el ingeniero y también por la parte de la pertenencia. Tal vez los equipos que más les estén dando problemas son aquellos que no pertenecen al hospital, ¿sí? Entonces, es muy importante contar con esta información y que ustedes no solamente recopilen y emitan estos reportes, sino que también empiecen a generar estadísticos que les ayuden a llegar a conclusiones con el fin de mantener toda la información en el lugar en donde debe de ir. Y bueno, uno de los lugares en donde se presentan bastantes incidentes, pues bueno, es en quirófano, en donde precisamente a nosotros los ingenieros clínicos se nos solicita en algunos momentos estar presentes durante cirugías. A mí me tocó varios años estar coordinando ingenieros biomédicos en lugares en donde se realizan cirugías. Y pues bueno, es un tema de evaluación porque muchas veces se dice que el ingeniero clínico simplemente está perdiendo el tiempo en un quirófano esperando a que algo suceda, es decir, que un incidente se presente. Entonces, realmente parte de la discusión que me gustaría iniciar tal vez en alguna otra charla sería qué tan qué tan conveniente es que mis ingenieros clínicos estén en un quirófano esperando a que algo suceda, ¿no? Mismo tema de conversación entre varias empresas subrogadoras de departamentos de ingeniería biomédica, en algunos hospitales, y lo digo porque grandes ingenieros clínicos con los que he tenido la oportunidad de hablar, pues bueno, iniciaron su carrera estando en quirófanos, ¿no? Observando cómo es la aplicación de esta tecnología, no solamente dejándola para que el médico la aplique y nosotros nos cuente. Entonces, cuando nosotros estamos gestionando estas actividades de la cirugía, es interesante también verlo como un proceso. ¿Por qué? Porque aquí es donde se puede registrar cuántas veces se está utilizando esa tecnología, al menos que ustedes pues puedan tener tal vez algún sistema que les permite contabilizar ya sea las horas o las veces que se están utilizando. Muchas veces estos usos como tal de la tecnología se pueden ingresar al sistema de gestión hospitalaria en donde se hace un centro de costos por cada cirugía o por cada servicio quirúrgico que se tenga y pues bueno, se necesita saber si se utilizó un equipo o no y el tiempo aproximado de uso. Entonces también podemos verlo como un proceso en donde las entradas se vuelven las solicitudes como tal que se reciben al Departamento de Ingeniería Clínica para poder participar dentro de cirugías, al igual que tener técnicas y herramientas como los métricos o lecciones aprendidas, análisis costo-beneficio entre tecnologías y también la parte histórica en nuestros sistemas MMS. Y pues bueno, la salida que nos brinda toda la parte de métricos operativos y sobre todo financieros, en donde nosotros podemos ver cuántas horas estamos invirtiendo en quirófanos versus cuántos incidentes adversos estamos teniendo nosotros como tal. Y finalmente, también cuántas horas estamos dedicando a estos procedimientos, pero sobre todo en mano de obra. Imagínense que nosotros podamos saber y poder comparar cuántas horas estamos dedicándole a cirugías y cuántos mantenimientos estamos dejando de hacer y por ende cuántos incidentes adversos tengamos, ¿no? Entonces, pues bueno, se vuelve de vital importancia el estudiar no solamente cuando sucede un incidente adverso, sino de observar también las razones por las cuales sucede. Y en eso también ustedes pueden obtener este número de estos métricos como el número de solicitudes atendidas por tipo de procedimiento por mes, también el número de incidencias ocurridas,
en procedimientos en los que participe algún miembro del departamento, por ejemplo, que sean daño mayor, daño menor y la muerte de un paciente, y sobre todo la parte de las horas invertidas en soporte quirúrgico, y nuevamente poderlo cruzar con variables interesantes como tipo, marca, modelo de equipo, la ubicación, el médico, el ingeniero y también la pertenencia. Y bueno, finalmente el último tema que vamos a ver ahora, en donde ya vimos incidentes adversos, en donde ya vimos la aplicación y la vigilancia o el monitoreo de la aplicación de la tecnología. Y bueno, ahora vamos a ver la diferencia entre riesgo y un incidente adverso. Hemos aprendido en la escuela que tenemos varios tipos de riesgos, como lo son los riesgos mecánicos, eléctricos, químicos, radiológicos, biológicos, de TI, desastres naturales o terrorismos o vandalismos. Y pues bueno, esto lo podemos nosotros ejemplificar en dos temas. Por ejemplo, en temas de prevención, nosotros estudiar lo que ha sucedido, lo que está sucediendo y lo que pudiera suceder. En una estimación con el tema de los históricos, nosotros hacer o calcular las probabilidades de que vuelva a suceder y con base a lo que ya sucedió, realizar tendencias y estudiar comportamientos. Y esto aplica en cada uno de estos tipos de riesgos. Y pues bueno, es tan sencillo como ustedes hacer una lista de qué es lo que pudiera pasar si algo sale mal en donde se involucre el equipo. Si ustedes están hablando de un desfibrilador, bueno, ¿qué puede salir mal? Puede ser que al momento de yo necesitar el desfibrilador para aplicarlo en algún paciente, no desfibrile, ese puede ser un riesgo. O un posible incidente, que de hecho también lo es. El segundo puede ser que suministre una cantidad mayor o menor de la energía que se le está pidiendo suministrar. Eso también es un riesgo. Otro pudiera ser en donde tal vez tenga una corriente de fuga el equipo hacia chasis y pues la descarga se pueda suministrar de manera errónea y esto le pueda lastimar fuertemente al profesional de la salud. Y bueno, ustedes pueden hacer una lista completa de todos esos riesgos y empezar a clasificarlo con base a alguna matriz de riesgo que ustedes puedan proveer. Por ejemplo, aquí tienen un ejemplo. Tenemos en el lado izquierdo de manera vertical la consecuencia y de manera horizontal tenemos la posibilidad de que pueda suceder. Entonces, esto les sirve a ustedes para poder clasificar los riesgos y también hacer lo que se les conoce como planes de contingencia, en donde una vez acontecido alguno de estos temas difíciles o de incidencia, ustedes tengan una manera ya planificada en la cual puedan reaccionar y disminuir el impacto lo menos posible. No es lo mismo que una tomografía esté parada 4 horas a 4 días. Y eso se los digo por el tema del negocio del hospital. ¿Cuántos pacientes vamos a tener que nosotros reubicar en otras instituciones? ¿Sí? Entonces, esto les puede ayudar a tener un plan de contingencia y saber cómo reaccionar cuando realmente necesiten saberlo. Pues muchas veces nos llegamos a bloquear cuando suceden este tipo de cosas. Y bueno, en el tema de los riesgos también ustedes pueden hacer una matriz, pueden hacer un análisis también de riesgos en donde pueden tener códigos, tipos, niveles de riesgo, el activo asociado, el evento adverso asociado, es decir, ha sucedido ya algunas veces antes y cuántas veces ha sucedido y qué es lo que he hecho para poder disminuir ese impacto como tal. Y nuevamente hacer una proyección tanto en la parte pasado, presente, futuro, y hacer una estimación de los históricos, probabilidades y las tendencias. Y algunos ejemplos de riesgos, pues bueno, como ustedes ya seguramente supieron del famoso ransomware, en donde, pues bueno, al momento de abrir un correo, pues llegan o un adjunto de estos correos, pues llegan a secuestrar la computadora de uno y no la dejan pues hasta que se pueda pagar lo que se llama un rescate, ¿no? Podemos tener también la parte de incidentes o desastres naturales o el tema de ciberataques, como ya lo sabemos. Y un ejemplo de algún plan de contingencia es que nosotros tengamos tan sencillo un respaldo en la nube cada semana o cada 2 semanas, en donde nosotros estemos realizando respaldos para, no importa si el equipo físicamente no funcionó o no importa si nos secuestraron en ese momento la información, por lo menos sabemos que tenemos un respaldo en la nube que nos ayuda a hacer esto, ¿sí? Entonces, aquí es donde concluyo la participación con uno de estos ejemplos de los riesgos, también con algunos ejemplos mencionados anteriormente en la parte de los incidentes adversos, en donde lo que estamos tratando de hacer es disminuir que esto vuelva a suceder, ¿sí? Entonces, algo muy importante también es mencionar que el planear para los riesgos es muy importante porque
pues nosotros debemos de prevenir como tal lo que pueda suceder en relación a nuestras operaciones, así como también a los proyectos y a la tecnología médica que nosotros pues tenemos como alcance como ingenieros clínicos. Entonces, si no lo han hecho antes, es importante que empiecen por lo básico con esta matriz que les pusimos por acá en la presentación, en donde ustedes pueden hacer una clasificación y no importa realmente si ustedes lo están haciendo inclusive tan básico como tener una libreta o tal vez alguna hoja de cálculo, el chiste es que lo hagan. Y la realidad es que los imprevistos son lo que más duelen en este mundo y pues bueno, el día que nos pase, pues realmente es cuando hubiéramos deseado que pudiéramos haber hecho algo en su momento, ¿no? Y pues bueno, por último, ya terminando en este momento la sesión de este webinar, invitándolos a que puedan realizar sus preguntas en el módulo de preguntas de esta sesión. Y pues bueno, también a leer sus comentarios en la parte del chat. Si ustedes desean hacer una pregunta, les repito, pueden utilizar el módulo de preguntas y respuestas para realizar sus preguntas. Y por último, quisiéramos extenderles una invitación para que puedan probar nuestra plataforma gratuita para gestión de activos y su mantenimiento, en donde ya más de 250 instituciones de salud, empresas, universidades, pues se han beneficiado de esta herramienta, estandarizando su inventario en cuestión de segundos. Entonces, les invitamos a utilizar TeamLite, a migrar su hoja de cálculo o de su inventario directamente a nuestra plataforma. Diseñamos una nueva función para que puedan copiar desde una hoja de cálculo y pegar en su cuenta de TeamLite, que lo repito, es 100% gratuita, no les va a costar absolutamente nada. Ahora sí que en toda la vida útil de este producto, así que aprovechenla, no tiene triquiñuelas de después les vamos a cobrar o además, sino que más bien cuando salió este tema de COVID, nosotros vimos reflejado un problema muy fuerte que hace 10 años con la influenza tuvimos y que 10 años después se volvió a presentar, que fue el contestar cuántos equipos médicos tenemos y cuántos funcionan, ¿no? Entonces, tratando de apoyarlos a ustedes, ingenieros clínicos, ponemos a su disposición esta herramienta y pues bueno, esperemos que se den la oportunidad de crear una cuenta en esta dirección, que es https://app.cmmsteam.com/sign-in. Le pido por favor a mis compañeras Gisae y Cristina si nos pueden poner la liga por ahí por el chat. Y pues bueno, todos los miércoles y los jueves tenemos entrenamientos gratuitos en nuestro Facebook, así que pueden atender a una clase ya sea con Cristina, Gisae, Ulises, Ricardo o su servidor también. Y pues bueno, Margarita ya próximamente también. Así que pues bueno, esto ha sido por mi parte todo. Espero que hayan tenido un excelente 38 minutos de sesión y pues bueno, que esto les haya respondido la duda inicial, que fue qué son los incidentes adversos o qué es la tecnovigilancia y cómo participar en el comité de tecnovigilancia en esta institución de salud. Muchísimas gracias. Quedamos disponibles para responder sus preguntas y respuestas. Regreso contigo, Gisae, para dar lectura a las preguntas. Muy bien. Muchas gracias, Luis. Aquí tenemos dos preguntas. La primera dice Tiffany Gamas. Muchas instituciones no cuentan con suficientes biomédicos para cubrir los quirófanos y el resto del hospital. ¿No sería mejor capacitar a los usuarios para poder resolver problemas sencillos, frecuentes y requerir al biomédico para casos que requieran mayor conocimiento técnico? Sí, esto realmente es bien importante y debería de realizarse de esa manera. Si bien nuestro alcance como Departamento de Ingeniería Biomédica es estrictamente, digamos, apoyar hacia el tema de la tecnología médica, nuestra responsabilidad no es aplicarla. Entonces, creo que un troubleshooting o una guía rápida tal vez para que estas personas puedan saber qué hacer en caso de, ayudaría muchísimo. Entonces, sí, yo creo que precisamente pudiera ser una ayuda muy buena, dado a que efectivamente pues no contamos con suficientes biomédicos y pues bueno, hay mantenimientos que dejan de realizarse debido a que participamos bastantes veces o bastantes horas en tema de cirugías. Entonces, sí. Muy bien. Nos comenta Eliana Andrea Tafur Díaz. Para asesoría de la aplicación TIN, ¿con quién me puedo contactar? Se puede contactar con nuestros compañeros, ya sea Gisae, Ricardo,
Ulises, Cristina, su servidor, Margarita, en donde si me hacen el grandísimo favor, equipo, de poner por ahí los correos por lo menos de Ricardo y de Cristina, se los agradecería muchísimo. Entonces, directamente con ellos, seguramente ahorita le van a mandar un mensaje para poder recaudar sus datos y comunicarnos a la brevedad con ustedes. Muy bien, nos comenta Adriana Guzmán Murcia. ¿Los mantenimientos correctivos deben reportarse como evento o incidente de tecnovigilancia? Mantenimientos correctivos, bueno, esta pregunta es interesante y voy a regresarme directamente a la definición de tecnovigilancia. Cuando existe una situación de riesgo, o más bien de una incidencia con una persona, en donde se involucra alguna afectación directa hacia estas personas, entonces sí, efectivamente, el suceso que tal vez llevó a fallar el equipo fue un incidente adverso, pero no necesariamente el mantenimiento correctivo debe de formar parte del incidente como tal. Es decir, el correctivo es que voy a reparar el equipo, no es que el equipo falló. Entonces, pues bueno, son diferentes los casos, pero se complementan de alguna manera, que es correctivo es cuando ya reparo el equipo y la incidencia es cuando, pues bueno, acontece este evento adverso. Muy bien. Tenemos una pregunta de Juan Manuel Olivera. ¿Estará disponible este webinar? Sí, no sé si quieras contestar esa pregunta, Gisai. Así es, el webinar estará disponible y al terminar la sesión nosotros les enviaremos un correo con los recursos, la grabación del webinar y la presentación. Muy bien, también los invitamos a hacer uso de una plataforma en donde subimos nuestros webinars, que se llama cursos.ingenieriaclinica.com, donde nosotros tenemos a su disposición diferentes cursos. De hecho, lo voy a mostrar a continuación, si me permiten. Sí. Entonces, aquí ustedes pueden hacer una cuenta también. Y aquí nosotros, en compañía de otras empresas que buscamos apoyar a los ingenieros clínicos, estamos subiendo estos cursos totalmente gratuitos para que ustedes puedan hacer uso de ellos. Y aquí es donde van a poder obtener un certificado. Y este certificado, o más bien es un diploma, y este diploma va a tener pues toda la información de lo que ustedes estén tomando como tal ahí. Tenemos varios cursos, entonces esperemos que ustedes los disfruten y que puedan hacer ahora sí que buen uso de la información que estamos poniendo a su disposición a través de este portal. Entonces, así como también Giselle les va a enviar este correo, pueden ustedes directamente entrar a esta página que se llama cursosingenieriaclinica.com. Se las vamos a poner por acá en el chat. Listo. Menciona por acá Gerardo de la Cruz, ¿quiénes deberían de resguardar los registros de estos incidentes para ser evaluados o presentados ante las autoridades? Como tal, depende de cada institución de salud, pero generalmente es el Comité de Tecnovigilancia, en donde se cuentan con diversos roles. En algunos otros casos también el Comité de Calidad es quien participa en esta parte de resguardar y poder monitorear. Entonces, realmente depende del perfil encargado, pero generalmente es alguien que forma parte del Comité de Tecnovigilancia. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta o duda antes de finalizar la sesión? Quizá no sé si tengamos alguna otra pregunta. Por el momento creo que no tenemos ninguna pregunta. Muy bien. Entonces, por nuestra parte ha sido todo. Les agradecemos muchísimo su participación en este webinar. Cualquier duda o consulta, les dejo por acá mi correo. Si no, con muchísimo gusto les podemos atender a través de nuestro sitio web, mmstim.com, en donde tenemos también un chatbox, en donde ustedes nos pueden mandar sus mensajes. Y pues bueno, esperemos que hayan disfrutado bastante de esta sesión.
Muchísimas gracias. Los esperamos muy pronto en nuestro próximo webinar. Cuídense mucho y muchísimas gracias por su servicio. Finalmente, hacer un anuncio y una felicitación a la Sociedad Mexicana de Ingeniería Biomédica, quienes en este momento se encuentran teniendo su congreso, en donde, pues bueno, nosotros, al igual que algunas otras empresas, se encuentran participando en la expo. Entonces, espero que puedan echarse una vuelta por ahí, precisamente para que puedan conocer acerca de los avances, también de las buenas prácticas, ponencias internacionales, foros. Así que, pues muchísimas gracias. Esperemos que los podamos ver por ahí y quedamos a sus órdenes. Hasta luego.